Siempre agradecidos con nuestro Padre por el privilegio de la vida, por la oportunidad cada día de aprender, de desear estar en la brecha para hacer lo que es correcto. Siempre el cristiano, el Hijo de Dios, tiene el anhelo de avanzar sobre todas las cosas en el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios para vivir esas experiencias, para ser testimonio también de todo lo maravilloso que el Padre ha hecho y está haciendo en nuestras vidas y lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios en todo tiempo. Entonces, alguien se preguntaba muy acertadamente, ¿por qué no avanzamos? Y venía esa revelación de parte del Padre, porque decía, ¿por qué no avanzamos? Porque estamos atados al pasado. Mira, me impresionó esta revelación. Las ataduras, sobre todo al pasado, impregnadas muchas de las veces o que vienen muchas de las veces como herencias, idolatría, enfermedades, vicios, pactos, tradiciones, costumbres, malos hábitos, resentimiento, amargura, mentira, orgullo y tanto más. Pero realmente, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no avanzamos? Se preguntaba. Porque ciertamente hay ataduras con el pasado. Muchas de las veces que ya no se cuestionan, es una herencia. Alguien lo decía en su momento, es que así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi padre y así lo hago yo. No hay una conciencia realmente, muchas de las veces, de aquello que se hereda y queda como una atadura que no nos permite avanzar. Sabemos siempre que los planes del Padre para nosotros son planes de bien y nunca de mal, para darnos un fin. Pero muchas de las veces no podemos llegar a ese fin porque hay estorbos, vuelvo a ese punto, ataduras que no nos permiten evidenciar sobre todo nuestros sentimientos y pensamientos la palabra de Dios. Un caso siempre que ha sido bastante controversial es el caso del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 14, versículo 11 en adelante nos dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, mira esta expresión, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira qué atadura a las costumbres, a las tradiciones, a la comodidad en su momento, aunque no lo existía realmente, porque eran esclavos, sometidos a trabajos forzados, sometidos a malos tratos y más. Pero ¿cómo puede, es inentendible muchas veces para mí, el ser humano atarse a aquello que le hace daño? Vuelvo al punto de los vicios, de las mentiras, de los engaños, la idolatría, las costumbres, las tradiciones que nos llevan siempre a hacer lo contrario que es la voluntad de Dios. Pero mira el pueblo, las actitudes cuando venía un problema siempre eran sacar nuevamente lo que estaba en el pasado. Mira cómo les dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cuáles son los planes realmente de Dios para nosotros como cristianos? Que nuestra vida sea peor que cuando vivíamos sin Él es inentendible. Porque solamente quien conoce el amor, la misericordia de Dios, su bondad, y está siempre atento a lo que la palabra del Señor le habla como sus promesas, entiende realmente cuáles son los propósitos de Dios. La Biblia lo dice, escrito está. Dice el Señor, mis planes son planes de bien, nunca de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, estamos en Éxodo 14:13,
Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más y para siempre los verán. Mira, el Padre cumplió su palabra. Y ellos pudieron ver en el momento que el mar se abre y ellos pasan en seco. Los enemigos al igual van persiguiéndoles, pero nunca los alcanzan. Porque el Señor le dice a Moisés que vuelva el mar se vuelve a cerrar y todos los que les perseguían, los enemigos, fueron muertos. Y ellos pudieron verlos a la orilla del mar. No quedó de ellos ni uno. Entonces, ¿cuánta realidad necesitamos cada día avanzar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Y sobre todo en ponerlo por obra. Porque muchas de las veces se sabe demasiado, pero no se pone por obra, no se pone en práctica. O cuando vienen esos conflictos o esas pruebas, viene el desánimo, viene el deseo de volverse atrás. Mira qué tremendo es. Y estoy sobreentendido que el enemigo siempre trabaja en tiempo pasado, sobre todo cuando acusa, porque no conoce el presente ni el futuro. Sí hiciste, sí actuaste, sí dijiste, sí, pero mira, dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados, por supuesto, el proceso de confesión es reconocer el pecado, confesarlo y apartarse de él. Quien confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y olvidar. Entonces, hoy estamos hablando de las ataduras del pasado que nos impiden avanzar. Seguimos. Éxodo 17, del 1 al 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? Mira esto. ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Vuelvo al punto. ¿En qué momento hay comodidad en el pecado? ¿En qué momento hay comodidad en el pasado? Porque volvemos al punto, no hay agua. Entonces, recordemos siempre que el que lo sacó es el Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, lo sabe todo, lo puede todo. Pero esto parecía que no había un entendimiento en ellos, porque venía un problema y deseaban volver atrás. Y era la expresión en su momento: es que antes estuvimos mejores. ¿Es cierto eso? Aquel que no conoce al Señor podría confundirse en su momento, pero un cristiano no. Un hijo de Dios sabe que cada día son nuevas sus misericordias, y si no las ha disfrutado, no es cuestión de Dios. Es porque hay algo que necesita soltar. Mira cuántas veces vienen los comentarios de lo que yo hacía. Muchas veces el pecado con orgullo. Sí, lo que yo hacía, lo que yo no hacía, sobre todo en cuanto a lo correcto. Pero vuelvo al punto, ¿se puede decir que estábamos mejor antes sin conocer a Dios? Es una pregunta que vale la pena analizar, sobre todo en nosotros. ¿Estábamos mejor sin Dios? ¿Realmente vivíamos mejor en las condiciones que estábamos antes de conocer la verdad y que esa verdad nos hiciera libres? De vicios, de maldiciones, de pecados, de mentiras, de engaños. Porque podemos decir: somos libres, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, vuelvo a este punto. Ahora hace falta el agua y vuelven otra vez al pasado y le dicen nuevamente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Entendemos realmente cuál es el propósito de caminar en la voluntad de Dios? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira, vuelven a las costumbres. El Dios Todopoderoso les sacó de ser esclavos y los lleva a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Pero nunca realmente o lo aceptaron o lo entendieron. Que venía cualquier conflicto y enseguida era el volverse atrás, el volver al pecado. En este caso, mira lo que le dicen. Le dicen a Aarón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué hace el sacerdote? Muy bien, tráiganme el oro que tengan, y empezó a fabricar esos ídolos, nuevamente a la maldición de idolatría. Y mira esto, es impresionante que viviendo los milagros y las maravillas que Jehová hizo con ellos, siempre deseaban volver a la esclavitud. ¿Cuánto realmente ha hecho el Padre con nosotros? Milagros y prodigios, hemos sido testigos de su gloria todo el tiempo. Y si estamos donde estamos es por su voluntad. Y si ciertamente estamos pasando procesos o pruebas, es porque Él se glorificará a través de nosotros. No nos dará cargas más pesadas de las que podamos soportar, dice la palabra. Y junto con la prueba viene la salida. Entonces, vuelvo a este punto, es impresionante que viviendo los milagros, hablando del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel sacado de Egipto, es impresionante que viviendo los milagros y maravillas que Jehová hizo con ellos, siempre deseaban volver a la esclavitud. Y mira la expresión, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Qué tristeza es saber que nunca dejaron de ser esclavos. Ahora realmente en nuestro caso somos libres. Podemos hablar de libertad. Vuelvo a ese punto inicial, libres de la idolatría. No ponemos nada en contra de Jehová o en lugar de Jehová nuestro Dios. Enfermedades. Es que mi tatarabuelo padeció de tal enfermedad y entonces vicios, las mentiras, el alcoholismo, las drogas, el adulterio, las fornicaciones, son vicios heredados, pactos, tradiciones, costumbres, malos hábitos, resentimiento, amargura, mentira, orgullo, odio y tanto más. Entonces, realmente ¿somos libres? Caminamos cada día a la libertad porque sabes, hay un plan maravilloso del Padre hacia nosotros. Entonces lo decía, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. ¿Qué podemos decir en este tiempo de lo que dejamos? Desde que nos volvimos al Señor o le aceptamos como Señor y Salvador, ¿vivimos realmente una nueva vida? Por supuesto, cada día buscando el acercarnos a la verdad y vivir la verdad. Porque sus planes, vuelvo al punto, sus planes son de bien. Hablando nuevamente del pueblo de Israel, testigo de las plagas. Mira, me impresiona, porque ninguna de las plagas tocó al pueblo de Dios. Aún esas 3 noches de oscuridad, había luz en la casa del pueblo de Dios. Fueron testigos de las plagas. Los sacó de la esclavitud sin pelear. Los alimentó con maná y les dio agua en el desierto. Abrió el mar para que pasaran. Y aún así, siempre deseaban regresar a la esclavitud. Ahora mira esto. Ezequiel 20:38. Y apartaré de entre ustedes a los rebeldes. Mira lo que dice el Señor. Y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabrán que yo soy Jehová. En verdad tenemos conciencia que los planes del Padre para nosotros son planes de bien y no de mal. Que Él desea realmente mostrarnos su grandeza y su gloria aquí en esta tierra. Viviendo de acuerdo a su voluntad y siendo modelo a seguir de su amor, de su misericordia, de su bondad.
Mira qué pasó con el pueblo. El Señor les dice muy bien, de los de 20 años para abajo serán los que entren, de los de 20 para arriba no entrarán. Porque nunca soltaron el pasado. Nunca rompieron las ataduras del pasado. Así que al final no entraron. Entonces, si no hemos podido avanzar o no podemos avanzar, pedirle al Espíritu Santo que nos revele las ataduras que todavía tenemos con el pasado. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Realmente anhelamos vivir los propósitos del Padre? Me goza siempre el texto de Jeremías 1:5. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito. Mira, estoy convencido que no estoy en esta tierra por casualidad, que no acepté a Jesucristo como Señor y Salvador por casualidad, para formar parte de un grupo, más que para ser hijo de Dios. Entonces, estamos en Números 23:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. ¿Hasta cuándo? Mira, hoy el Espíritu Santo está tocando nuestra mente y nuestro corazón para soltarnos de las ataduras del pasado, de todo aquello que ofende el nombre del Señor y empezar realmente una nueva vida. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ahora mira esta expresión, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mira, cuántos de aquellos que tuvimos el privilegio de tener un encuentro con el Señor, y en ese momento reconocimos todas nuestras faltas, nuestros pecados, y clamamos por su misericordia para apartarnos. ¿Y cuánto de eso ya no está? Se fueron los vicios, las mentiras, los engaños, los enredos. Ciertamente no somos perfectos, pero cada día buscamos la perfección y sabemos que no estamos solos en este proceso. Entonces, Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cuánto necesitamos o qué necesitamos realmente padecer para entender que las ataduras, las acciones o los pensamientos relacionadas con el pecado traen consecuencias? Mira, estamos en tiempos que ya no hay nada oculto a los ojos de Dios. Bueno, nunca ha habido, pero la palabra de Dios está en todo lugar, su presencia está en todo lugar, exhortándonos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos presenta el pecado y nos confronta con el pecado para decidir dejarlo o no. Entonces, Proverbio 26:11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Segunda de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora me planteaba siempre esta pregunta, mira esto. ¿Queremos realmente entrar a la tierra prometida? ¿A los propósitos de Dios en nosotros en esta tierra de ser testimonio y de ser un modelo a seguir? Por supuesto, ya tenemos prometida la eternidad, la vida eterna. Pero aquí en la tierra hay un propósito. Mira, se decía en esa expresión, es que en la tierra venimos a sufrir. Ciertamente depende de qué lado estemos. Porque no hay nada, ciertamente, estoy convencido de que fuera de Dios nada es productivo, o es un momento que pueda traer paz, gozo, que nos pueda mostrar el amor y realmente disfrutar los propósitos de Dios en nuestras vidas, modelándolos acá en la tierra. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y
preguntaba esto entonces: ¿queremos realmente entrar a la tierra prometida? ¿Al cumplimiento de las promesas de nuestro Padre y Dios? Mira cuántas promesas hay en la palabra del Señor acerca de nosotros, acerca de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Mira, dice la palabra que no nos dejará ni nos desamparará, que como estuvo con Moisés estará con nosotros, que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, que haya aquel que se levante contra el ungido de Jehová y que marcaremos la diferencia en medio de una generación perversa. Por supuesto, para la honra y gloria del Padre. Entonces, planteo nuevamente la pregunta: ¿queremos realmente entrar a la tierra prometida? ¿Al cumplimiento de las promesas de nuestro Padre y Dios? Hay un momento especial en un siervo del Señor que literalmente le cambia la vida y que nos muestra cada día la necesidad nuestra. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién es que me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira la disposición en ese momento, porque Él tiene sus argumentos, tiene su posición, tiene sus ideas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que aquel que vive como Cristo o como cristiano es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, los vicios, las ataduras, las mentiras, los enredos pasaron, ya no están. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Me goza siempre el hecho de saber que no hay nada imposible para Dios. Y como está escrito, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sobre todo para ver cada día su poder, su gracia y su gloria magnificada en nosotros, y ser esa luz en medio de la oscuridad. Mira entonces las características de lo que antes que fue aquel que fue Saulo, ahora es Pablo. Lo expresa de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Volvemos a Hechos capítulo 9, versículo 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira qué maravilloso es la llenura del Espíritu Santo, ese encuentro con el Padre. Al momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo es impresionante ese momento para mí. Recuerdo el ir a ese lugar, a esa iglesia donde fuimos invitados, y en mi mente se planteaba la idea: los pastores empujan a las personas para que se caigan. Así que cuando yo pase, si es que paso, voy a pararme firme para que no pase y no me bote o me empuje. Cuando pasamos en el momento, pasa un pastor, viene a darnos una palabra con mi esposa, y yo parado firme, y se van. Digo yo: bueno, ya se fue. Y viene otro, ahora por nosotros. Y al momento que se para pues, frente a nosotros, ni siquiera me toca, ya estaba en el suelo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo que cambió mi vida. Entonces, mira esto. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Mira cuánto necesitamos realmente clamar cada día. Porque muchas de las veces nuestra vista no está alineada a la voluntad de Dios. Porque las ataduras, vuelvo a ese punto, nos limitan o nos desvían de anhelar ver lo que es correcto. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira qué cambio tan impresionante. Después de odiar y ser perseguidor de los seguidores de Jesús, ahora lo dice, ahora predica. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira qué cambio radical de Saulo a Pablo. Ha entendido realmente, ha tenido ese encuentro, tuvo ese encuentro con Jesús, fue lleno del Espíritu Santo y hoy está viviendo para honrar el nombre del Señor. Y lo hace, mira, y todos se asombraban. ¿Pasará esto con los hijos y las hijas de Dios en estos tiempos? Que aquellos que les conocían o nos conocían, con todos los enredos, los vicios, los males y las ataduras, han visto realmente la diferencia de cómo vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. No es que seamos perfectos, por supuesto que no, pero cada día nos esforzamos para que el nombre de Jehová sea glorificado a través de nosotros. Entonces, mira lo que dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde está Cristo para el cristiano? ¿Ahí en una cruz? ¿O ahí en un féretro? No solamente está sentado a la diestra del Padre, sino está dentro de nosotros, viviendo en nosotros y por nosotros. Mira lo que dice Pablo entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria al Señor, porque en ese momento, cuando decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestros pecados, ataduras, fueron crucificados en la cruz y allí se quedaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, lo que ahora vivo como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él está conmigo, me guarda, me bendice, me prosperará en todo. Y lo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? A través de su Hijo. ¿Sabes que nos ha dado realmente el valor como hijos de Dios, como creación de Él? El hecho de saber que no escatimó, dice la palabra, a su Hijo a morir por nosotros para pagar nuestros pecados y darnos la oportunidad de una nueva vida correcta, de pensar lo que es incorrecto. Es nuestra decisión. Entonces, vuelvo al punto de Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a cómo vivían. ¿Realmente estamos marcando una diferencia en nuestra vida actual de cómo vivíamos antes? ¿Hay una diferencia? ¿Somos realmente luz y sal donde estemos, donde vayamos? ¿O no? Una cosa es la iglesia, decía alguien, y otra es la calle. El cristiano es cristiano donde quiera que vaya y donde esté. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Vuelvo al punto, es un mandato, no es una sugerencia. Despojarse de lo viejo, del pasado, de la mentira, del pecado, romper con toda atadura en el nombre de Jesús. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Ahora mira esta palabra maravillosa, Filipenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Escucha a Pablo. Filipenses 3 del 1 al 10. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Nunca se nos olvide, la palabra dice que por sus frutos. ¿Sabes? No se puede ocultar los frutos y las acciones. Se puede aparentar, pero a la larga, la realidad de la vida sale a la luz. Entonces, guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Mira esto. ¿Realmente le servimos a Dios? ¿O solo los domingos? ¿Realmente donde estemos le damos gloria al Señor con nuestras actitudes y nuestras acciones? Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Realmente confiamos en Dios? Me impresiona ese momento, cuando la barca está a punto de hundirse y los discípulos están allí temerosos y Jesús duerme. ¿Sabes? La palabra dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y Jesús descansa. Y los discípulos van y le despiertan. ¿Qué no ves que nos vamos a morir? Y sabes, nunca se nos olvide que nuestra confianza no está en la carne, sino en Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida, en la palabra del Señor que cada día nos ilumina, nos instruye acerca de lo que debemos de hacer. Entonces, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, mira lo que dice Pablo, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero versículo 7, mira, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas sean para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué dice? Lo que para mí me llevaba al estatus, a la posición, no me sirve realmente, no es importante a lo que anhelo hacer para Dios a través de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante en la vida que nuestro Padre Celestial y nuestra relación con Jesús y el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Qué es más importante? Mira esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y valdría la pena también preguntarnos qué tanto hemos dejado por hacer la voluntad del Señor. Porque todo aquello que dejamos por hacer su voluntad y vivir en su presencia, en verdad, es una bendición, es ganancia. Entonces, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y mira la exhortación, 1 Corintios 5:7. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa. Mira, no se puede ocultar realmente las ataduras con el pecado, con las mentiras, con los engaños, con el pasado. Al final dan fruto que nos avergüenza muchas de las veces. De no ser así, es que todavía no hemos definido nuestra situación como hijos de Dios. Límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 2 Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos los días. Son nuevas sus misericordias, su favor, su bondad. Entonces, por decirlo, si digo que soy cristiano, es porque soy una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, sí, una vida pasada, conflictiva y más, pero ya no está. Ha sido crucificada, ya no afecta mis pensamientos ni mis actitudes. Y si viene un pensamiento, si viene una atadura, reprendo en el nombre de Jesús. Y la reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amados y amadas del Señor, hemos sido llamados a ser luz y sal, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sanando, liberando, echando fuera demonios. De gracia recibimos, demos de gracia, dice la palabra. ¿Sabes? Dice la palabra que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios realmente. Conocer a un cristiano, a un siervo, a una sierva de Dios, que modela cada día el favor, la misericordia y la bondad de Dios. Y aun cuando pasa por valle de sombra de muerte y problemas y circunstancias, siempre testifica que el nombre de Jehová es su prioridad. Entonces, que Dios, estamos en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un punto importante, la exhortación del Padre para este día, en este tiempo, Gálatas capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Estamos hablando el día de hoy de lo que se plantea como un cuestionamiento: ¿por qué no avanzamos? Y la respuesta es por las ataduras al pasado. Entonces, llegamos a este punto de exhortación, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Escucha. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldición. ¿Sabes? El pecado, el mundo, el diablo, con sus ideas, con su ideología, con su tendencia o sus propuestas en contra de la voluntad del Señor, es más que evidente en este tiempo, donde la carne quiere escuchar
lo que le enorgullece, lo que le hace sentir bien, lo que no le confronta con el pecado, con las mentiras y los vicios. Se dicen hijos de Dios, pero no actúan como tales. Entonces, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldición. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Realmente qué es nuestra prioridad? ¿Con quién anhelamos cada día como hijos e hijas de Dios quedar bien y hacer su voluntad? ¿Buscamos el aplauso, el reconocimiento del mundo? ¿O buscamos honrar al Padre con nuestras acciones? Mira esto. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira qué palabra. Si busco siempre el quedar bien con el hombre más que buscar la voluntad de Dios, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que les he escrito, he aquí, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y mira lo que dice en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Realmente le servimos a Jehová? ¿Realmente le servimos al Padre? ¿Con nuestras acciones? ¿Con nuestros pensamientos? ¿Realmente vivimos cada día en la voluntad del Padre? Porque, ¿sabes? Necesitamos definir nuestra situación realmente. Porque cada día necesitamos avanzar para disfrutar realmente su presencia y sus nuevas misericordias que Él ha preparado para nosotros. Y por supuesto, ser un modelo del amor, de la misericordia de Dios. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelvo al punto, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y este es el momento, este es el día para despojarnos, para romper con toda atadura con el pasado en pensamientos, en actitudes, en acciones, en creencias, en mentiras del enemigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que queremos, en verdad, romper con toda atadura con el pasado. Porque en verdad en nada nos beneficia, sino perjudica realmente nuestro caminar en el Señor y estorban las nuevas misericordias que el Padre ha declarado sobre nosotros cada día. Damos gracias al Espíritu Santo que nos confronta con el pecado y antes de actuar o de hablar o de pensar, viene el Espíritu Santo a mostrarnos lo que es incorrecto para que lo reprendamos y lo echemos fuera de nosotros, rompamos con toda atadura para poder avanzar en los propósitos del Padre, en nosotros y a través de nosotros. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, romper con toda atadura, Señor, con toda mentira, con todo engaño, con todo vicio, con todo pacto, Señor, con toda herencia de nuestros antepasados, tradiciones, costumbres, mentiras, malos hábitos, vicios y más, con todos aquellos pensamientos que te ofenden, Señor, para quitarlos y echarlos fuera de nosotros en el nombre de Jesús y empezar realmente a vivir esa nueva vida que tú tienes para nosotros. Renunciamos a toda atadura con el pasado, con las herencias de mentiras, de maldades, de pecados, de enfermedades. Agradecidos, Señor, porque tu palabra dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que tú suplirás todas nuestras necesidades, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy decidimos, Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, romper con toda atadura con el pasado, romper con toda cadena de pensamiento, de actitudes, de acciones, de vicios, en el nombre de Jesús, para comenzar una nueva vida, la que tú has preparado para nosotros, y ser testigos de tu gloria, y ser también un testimonio de tu grandeza, de tu majestad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. El Señor nos bendiga.